y lo que ocurre es que uno no lo puede reducir a la genética, pero hay compañías que quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil digitalizar A, G, cesantes y darte números. Y las compañías ahora lo que están haciendo es mucho dinero tratando de secuenciar los genomas de la gente y darlos en enfermedades. Me siento un poco fuera de sitio. No voy a hablar de Trump. Eso no quiere decir que su sombra no nos abandone. Pero también creo que lo que hemos estado escuchando y que nos vamos acercando hacia la tecnología, uno piensa, ¿qué puede hacer? Y uno puede hacer muy poco, aparte de informarse y de en las próximas elecciones pues hacer lo que podamos para que cambien las cosas. Pero creo que en lo que con la tecnología también tenemos algo que está muy cerca de nosotros, pero en lo que voy a discutir en los próximos 15 minutos, espero que quizás os haga pensar sobre cosas que podéis hacer en vuestra vida particular y en vuestra vida privada, o por lo menos entender mejor quiénes somos y qué somos. Pero primero me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos piensan o sabéis lo que son los genes? Levantad la mano, si no os importa. Eso es lo que creéis. ¿Cuántos creéis que en realidad nuestra personalidad está determinada por los genes? La personalidad. Esto no es ni está bien ni está mal, tengo curiosidad por saberlo, porque ¿cuántos creéis que la inteligencia está determinada por los genes? Menos mal. Ah, hay gente. Interesante. ¿Y cuántos pensáis, por ejemplo, que la longevidad, las enfermedades están determinadas por los genes? Creo que es fácil entender por qué, y es lo que a mí me gustaría contaros en los primeros minutos. Pero también creo que igualmente que nos gustaría hacer una revolución contra ciertos movimientos políticos que existen, también me gustaría haceros ver que ese determinismo que se implica en esa alzada de manos es quizás un poco falso y que quizás hay formas de rebelarse contra ese determinismo que creemos que los genes, y que yo creo que es un proceso histórico. Para empezar, en el fondo, ¿qué es un gen? ¿O qué son los genes? Los genes son ADN, son moléculas, son tiras de letras A, G, C, T, que en los últimos años son muy importantes en nuestra vida y en nuestro entendimiento de lo que somos. La historia de los genes empieza a finales del siglo XIX, cuando un monje escondido en un convento en Checoslovaquia hace unos experimentos de los que el mundo se olvida durante 20 años. Los genes, que son partículas que están en el fondo de nuestros caracteres, se redescubren a principios del siglo XX y después de 50 años de mucha química y de mucho luchar contra lo que son y lo que no son, a mediados del siglo pasado se descubre su estructura, que es esa doble hélice que tenéis ahí. Y a partir de ese momento todo va sobre ruedas y a finales del siglo XX lo que se llama el libro del genoma humano se revela a través de una colaboración entre los americanos y los ingleses. Cuando lo que se llama el genoma humano, que no es nada más que muchas tiras de estas secuencias de A, G, C y T, se habla de que tenemos el libro de la vida, se habla de que tenemos un mapa de lo que es un ser humano y se prevén grandes descubrimientos en cuanto a nuestras enfermedades, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra longevidad. La razón para eso es que la historia de la genética ha estado muy atada a la relación que tienen nuestros genes, bien mucho antes de que se supieran que son secuencias de A, G, C y T, simplemente como caracteres hereditarios, que es lo que nos lleva a muchos de nosotros a pensar, que es muy fácil verlo, que estos caracteres se pasan. En el fondo, todos nos parecemos de una u otra forma a nuestros padres y a nuestros abuelos, y esa es la manera de verlo. Pero también, y quizás es lo más importante, es que desde el principio se detectan ciertas enfermedades que se pueden asociar con ciertos genes. Un gen no es nada más que un fragmento en estos millones, trillones de letras que existen y que son diferentes entre todos nosotros. Un gen es un segmento
que normalmente es información para hacer una proteína que ejerce una función dentro de la célula. Y desde el primer momento se encuentra que ciertas enfermedades están asociadas con estos fragmentos pequeños porque llevan a proteínas que están mal. Por ejemplo, la hemofilia es un factor simplemente que lleva a la coagulación de la sangre, y cuando esa proteína está mutada porque el gen que la produce está mutada, no se produce la coagulación y existe la hemofilia. Hay muchos ejemplos de esto en los que se puede ligar un gen a una enfermedad. Sin embargo, hay muchas más enfermedades que no se pueden ligar a un gen. Lo que hace la gente en ese momento es tratar de ver si los podemos ligar con 2, con 3, con 4, con 100. Y hay gente que cree que esto es un método válido y que uno puede encontrar un factor de riesgo sumando lo que contribuyen 1000 o 2000 genes. A mí eso me parece que pierde sentido, y podemos hablar de eso luego. Pero lo importante es que esas son las razones por las que en el fondo empezamos a darle un peso a la genética en nuestra vida, porque hay esa interacción entre la enfermedad y el gen. Pero recordad, un gen no es nada más que información, un gen no hace nada. Un gen contiene información para hacer una proteína. El gen no hace la proteína. La proteína la hace algo, alguien, y ahora veremos quién es o qué es eso. El punto es que a finales del siglo XX, cuando se revela este libro de la vida, como lo llaman, que es el genoma humano, y se prometen todas estas cosas, hay que ver qué ha pasado en estos 25 años. Si hemos avanzado en esas promesas que nos prometía el libro este. Y la verdad es que ha producido muchos mapas. Hoy en día somos capaces de mapear nosotros. Mucha gente en esta habitación habrá utilizado Ancestry o 23andMe para encontrar lo que somos y lo que no somos. Si uno quiere encontrar de dónde viene, pues se hace un genoma de estos, paga y le van a decir que al final todos venimos de Gengis Khan. Eso es una cosa. De hecho, hay una cosa muy curiosa, lo que ha demostrado todo esto de la genética ancestral, porque en el fondo lo que te da el genoma es un código de barras. Somos un código de barras y la relación entre los distintos códigos de barras nos lleva. Y resulta que Adán y Eva existieron, pero nunca se encontraron. Porque resulta que Adán, todos venimos de un mismo padre, está muy cerca de nosotros, mientras que Eva vivió muchos miles de millones de años antes que Adán. Esa es por una razón genética extraña. Si lo queréis ver, los apellidos siempre están asociados a los hombres. Y los apellidos se pierden muy rápidamente, porque los hombres no somos muy buenos a la hora de procrearnos. Y eso se demuestra, la genética demuestra esto. Por eso todos venimos de Gengis Khan, que no está tan lejos de nosotros. Pero, sin embargo, las mujeres son mucho mejores. Si uno coge 10 hombres, 1 o 2 se van a procrear mucho, pero la mayoría no lo vamos a hacer. Mientras que las mujeres tienen una distribución mucho más homogénea, y es por eso que Eva vivió mucho antes que Adán. Y estos juegos nos llevan podemos encontrar la ancestría, como digo, somos un código de barras. Esa es una de las cosas que nos ha dado. Lo otro es, en realidad, entender muchas enfermedades. Y eso es cierto, pero ya he dicho que hay muchas más enfermedades que no podemos ligar a genes individuales de las que realmente podemos. Luego también el genoma nos prometía que íbamos a encontrar la razón para la esquizofrenia o para la obesidad en términos de salud física, pero esto todo ha fallado. Y la gente fue incapaz de encontrar esta relación entre un gen y una característica. Entonces lo que hacen es ir aumentando y tratar de dar estadísticamente un factor de riesgo. Pero eso a mí me parece que ahí se diluye la importancia entre la genética y lo que somos. Luego nos encontramos, la genética se encuentra, lo que ocurre también con esto es que las compañías hacen dinero. La genética es una solución fácil a problemas complejos. La esquizofrenia, por ejemplo, por poner un ejemplo con el que todos nos podemos ligar, es un problema muy complicado. Y lo que ocurre es que uno no lo puede reducir a la genética, pero hay compañías que quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil digitalizar A, G, C antes y darte números. Y las compañías ahora lo que están haciendo es mucho dinero tratando de secuenciar los genomas de la gente y darlos en enfermedades. De hecho, también ahora mismo, por ejemplo, en Inglaterra han decidido que todos los niños que nazcan en los próximos años van a ser secuenciados para tratar de predecir el riesgo que tienen de ciertas enfermedades e inducir, aunque se sepa o no si existe o no, basados al riesgo, darles a los padres la posibilidad de tratamiento. A mí eso me parece que no está totalmente probado, que uno pueda deducir de que uno tenga un riesgo
el que vaya a tener esa enfermedad. Por ejemplo, hay genes que están asociados con Alzheimer, pero el que tú tengas mutaciones en esos genes, y esto es muy importante, no hay genes para el Alzheimer, todos tenemos los mismos genes, no hay genes para cáncer, no hay genes para ciertas enfermedades, todos tenemos los mismos genes, lo que hay es mutaciones, defectos en esos genes que están ligados a las enfermedades. Esta es una cosa que a mí me revienta bastante de los periodistas, porque hablan de que hay gen que genera el cáncer, un gen para el Alzheimer. No, todos tenemos esos genes. Y de hecho ahí está el problema, porque podemos tener, en esta habitación hay mucha gente que tendrá las mismas mutaciones en los genes asociados con el Alzheimer, que van a tener gente que va a tener Alzheimer, pero eso no quiere decir que tú vayas a tener Alzheimer. En un caso muy famoso es el BRCA2, que es un gen que está asociado con el cáncer de pecho. Y esto es una cosa que se ha demostrado que va por las familias, pero el que tú tengas una mutación en ese gen no quiere decir que tú vayas a desarrollar el cáncer de pecho. Esta relación entre genes y enfermedades no es determinista, o entre mutaciones y determinadas. Pero de pronto, la teoría genética, por así decirlo, la concepción genética de todos estos caracteres entra en conflicto si hace un experimento muy sencillo. Los mellizos. Los mellizos tienen una propiedad que es importante y es que comparten completamente el ADN. Son idénticos a nivel genético. Lo que uno puede hacer ahora es mirar un montón de caracteres, enfermedades, habilidades y ver lo que se llama la concordancia, es decir, cuánto coinciden. Si uno tiene una enfermedad, mire cientos y se ha hecho trabajo en miles de mellizos, cuál es la probabilidad de que el otro mellizo tenga esa enfermedad. Y la concordancia es muy baja en general, es muy baja. Ciertos factores como la estatura o el color de los ojos sí tienen una concordancia alta, pero en enfermedades es remarcablemente baja, menos del 20 o 30%. Es decir, que un mellizo tenga una enfermedad no quiere decir que el otro la tenga. Y ahí se empieza a romper la idea de la genética. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién convierte la información que hay en el ADN en proteínas? ¿Quién utiliza esas proteínas para que se construyan algo? Permitirme que os introduzca a la célula. Porque lo que estáis viendo, cuando me miráis a mí, cuando yo os veo a nosotros, son células, no son genes. Nosotros estamos hechos de células. Cada célula tiene su DNA, su ADN. Y es con el ADN con las que ellas trabajan. Porque para mí los genes no son determinantes de nada, sino codifican para materiales y herramientas que las células utilizan cuando tienen que trabajar. Lo que en el fondo hay un defecto genético es que una herramienta que la célula utiliza para hacer algo, bien sea llevar oxígeno a través del cuerpo o pegarse a otras células, que esa proteína es defectuosa, porque el gen es defectuoso y la célula no puede trabajar con ello. ¿Okay? Entonces, a mí este es el elemento. Aquí lo que estáis viendo son una serie de hay proteínas, las células se mueven, las células piensan, las células saben lo que tienen que hacer. Entonces, a mí me parece que desde este punto de vista, que es uno para el que no tengo tiempo, pero que estaré encantado de lucubrar, porque veo allí, parecen los partidos de fútbol, el cronómetro está contando y me está recordando que tengo 2 minutos y medio. Entonces, me encantaría seguir aquí hablando y contaros, pero hay mucha belleza. Y si hay un momento, si hay un evento en nuestra vida donde las células demuestran que tienen un poder enorme sobre los genes, que proveen las herramientas y los materiales para construir algo, es el momento de la embriogénesis. Y aquí tenéis una serie de películas, lo que tenéis ahí a la izquierda es un embrión de una mosca, arriba el embrión de un pez y ahí el embrión de un pollo. Y todo eso lo que estáis viendo son células en acción. En los primeros momentos del desarrollo, cuando una célula se transforma en muchas y éstas se organizan en el espacio, se diversifican y generan un organismo, eso es un trabajo que hacen las células. Y hacen las células utilizando la información que está en los genes como herramientas y como materiales para construir todo eso. Entonces, quiero dejaros con esta idea, 2 ideas. Uno, el que tengamos una mutación no quiere decir que estemos condenados a nada, porque las células son capaces de utilizar esa herramienta defectuosa de otra manera. El mismo defecto, nuestras células individuales las van a utilizar de manera diferente. Y lo segundo, como os he dicho, que las células son grandes constructoras y que las células tienen un poder creativo que siempre va a estar por encima del poder de los genes. Como he dicho al principio, lo que espero
es que aquí simplemente cuando leáis las informaciones, cuando no somos un producto simplemente de los genes, somos un producto de lo que nuestras células hagan con nuestros genes.